El caso Macro Industries, MGI, brevemente lo presentamos aquí. Se espera que las ventas de MGI permanezcan bajas en los próximos años, y entonces la administración ha recibido instrucciones para analizar programas con mayor eficiencia. Para ello, Ron Lewis, el vicepresidente financiero, ha recabado información sobre para evaluar estructuras de capital con índices de endeudamiento de 10%, de 30% y de 50%. La información la tenemos aquí. Tenemos las estructuras de capital, la corriente, la estructura de capital A y la B, deuda a largo plazo, un monto de 1 millón para la corriente, 3 millones, 5 millones, que van desde costos de 10, 30 y 50%, y con tasas de interés cupón de 9, 10 y 12% respectivamente. Para las acciones comunes, para cada una de las estructuras, tenemos emisiones de 100,000, 70,000 y 40,000 para esos casos, con rendimientos respectivos de 12, 13 y 18%. Lewis espera que las ganancias antes de intereses e impuestos, es decir, el EBIT de la empresa, permanezca en su nivel actual de $1,200,000. La empresa tiene una tasa fiscal del 40%. Y en nuestro nivel actual del EBIT, para calcular la razón de cargos de interés fijo a cada estructura de capital, y buscaremos evaluar la estructura de capital actual y las dos alternativas usando la razón de cargos de interés fijo. Para eso tenemos aquí los rubros sobre los que tenemos la información: endeudamiento de 10, 30 y 50% para cada una de las estructuras de capital, los totales de activos respectivamente de 10 millones, deuda de 1 millón, 3 millones, 5 millones respectivamente, el capital patrimonial sería entonces de 9, 7 y 5, y por último tendríamos que las acciones circulantes serían 90,000, 70,000 y 50,000 respectivamente. Debemos hacer notar que en este ejercicio, por algún problema de origen, al considerar la estructura inicial de 10% con 100,000 acciones, de manera que para efecto de este ejercicio, de este video, se ajustó a 90,000 acciones, que son los que corresponden con un capital de 9 millones de dólares y una deuda de 1 millón de dólares. Bien, entonces tenemos que para los índices de endeudamiento de 10, 30 y 50%, tenemos tasas de interés que corresponden con 1 millón, 3 millones y 3 millones. Tendríamos interés generados al 9, 10 y 12% de tasas de interés para una deuda de 1 millón. Es decir, para una deuda de 1 millón, de 3 millones y 5 millones, tenemos una tasa de interés de 9, 10 y 12%, y el interés generado, simplemente basta con multiplicarlo, será de 90,000, 300,000 y 600,000, al hacer los productos de 1 millón por 0.09, 3 millones por 0.10 y 5 millones por 0.12 respectivamente. Entonces, bien, vamos a determinar el nivel actual del EBIT, es decir, del EBIT para calcular la razón de cargo de interés fijo. Como dijimos, para eso, aquí vamos a tener el nivel de ganancias antes de intereses e impuestos, lo que se conoce como UAII o EBIT en inglés, es lo mismo, y lo vamos a determinar vamos a considerarlo para el caso de que
tengamos un índice de endeudamiento. Para eso vamos a suponer que tenemos un EBIT de 1.200.000, que es, digamos que debería ser el que deberíamos solamente de encontrar, pero considerar, pero usaremos también 1.500.000 para poder graficar, hacer gráficas, ¿no? Entonces tomamos el EBIT, nos posicionamos el caso de 1.200.000, y habíamos dicho que para que el interés, en este caso, para el caso de 10%, era de 90.000, entonces las utilidades netas después de impuestos sería 1.110.000. El impuesto es 40%, de tal manera que 1.110.000 por 0.4 da 444.000, de tal forma que las utilidades netas después de impuestos son 666.000. Dado que tenemos 90.000 acciones, entonces el GPA, es decir, lo que se conoce en inglés como el EPS o el Earnings Per Share, sería simplemente dividir 666.000 entre 90.000, que daría 7.4. Para el caso de, si nosotros suponemos un EBIT de 1.500.000, el cálculo es exactamente igual. Habíamos dicho que el interés para este caso era de 90.000, entonces tendremos 1.410.000, los impuestos sobre 1.400.000 por 0.4, pues es esa cantidad de 564.000. Si lo restamos nos dará 846.000, y como hay 90.000 acciones, entonces el GPA, es decir, el EPS, se encuentra simplemente dividiendo las utilidades netas después de impuesto de 846.000 entre 90.000, y nos da un GPA de 9.4 o un EPS de 9.4. Entonces, nosotros, bueno, pues esperamos un EPS esperado sería de 7.4. Entonces, ahora hacemos lo mismo con 30 y 50%, exactamente lo mismo. Tenemos aquí un EBIT, nuevamente los mismos, EBIT de supuestos de 1.200.000 y 1.500.000, menos los intereses, las utilidades netas después de impuestos, menos los impuestos, tenemos la utilidad neta después de impuestos, 550.000, acciones generales serán 70.000, entonces tenemos un GPA de 7.71. Y para el caso de 50%, un índice de endeudamiento de 50%, el GPA será de 7.20. De tal manera que en el caso 30%, bueno, nuestra GPA esperada es de 7.71. Recuerden que se esperaba que no se cambiara más allá de 1.200.000 pesos las utilidades que se pudieran obtener. Entonces, en este caso sería entonces una GPA de 7.71 y una GPA esperada de 7.20. Recuerden que la GPA corresponde a lo que se conoce en inglés como el earnings per share, es decir, lo que se gana por cada una de las acciones. Entonces, tenemos suficientes puntos para poderlas trazar, dado que para cada una de las estructuras de capital, pues hemos tenido dos puntos, ¿sí? Tenemos aquí el EBIT y el EPS, el EBIT y el EBIT y el EPS, el EBIT y el EPS, el EBIT y el EPS, lo mismo para el caso anterior. De tal manera que tenemos suficientes puntos para poder trazarlos, tanto para la estructura de capital de 1.200.000 como para el caso de 1.500.000. Aquí están, de hecho, ya trazadas para el caso de 10%, ¿sí? Es esta, para el caso de 50% y para el caso de 30%. Entonces, bueno, observen ustedes que desde luego cuando se tiene una tasa más baja, pues se tiene también pues menos riesgo, pero se espera que se tengan también menores rendimientos. Vamos a hacer lo que se acostumbra, que es elaborar una gráfica donde por un lado tenemos el índice de endeudamiento, en este caso es 20, 40 y 60, y por otro lado los valores por acción estimado, ¿sí? En esta parte, ¿sí? Los EPS, ¿sí?
Y entonces los graficamos y tenemos que los valores, en ese lado tenemos el valor por acción, es decir, cuando tenemos una estructura del 40%, esperamos tener el valor por acción más grande, algo así como 15.1, ¿sí? Mientras que cuando estamos con un índice muy bajo, por ahí del 10%, tendremos apenas como por 12. Por otro lado, las ganancias por acción, que es la segunda, pues esa va creciendo conforme también va creciendo nuestro índice de endeudamiento. Entonces, aquí, bueno, uno podría, bueno, en este caso, una cuestión que se pregunta aquí es, pues simplemente elaborar esa gráfica, pero sería importante poder recomendar cuál es la estructura de capital más recomendable. Bueno, si es un tomador de decisiones, digamos, que no tiene mucha adversidad por el riesgo, se inclinaría por un índice de endeudamiento del 40, ¿sí? De 0.4 o 40%, ¿sí? Porque en ese punto se eleva el valor de las acciones por ahí de 15.1. Solamente que en ese valor también el riesgo pues también aumenta bastante, de tal manera que bueno, desde el punto de vista de ganancias por acción, uno podría pensar que 60, sin embargo, tomando en cuenta el valor por acción estimado, sería algo así como 0.4. Pensaríamos que en ese caso el tomador de decisiones se inclinaría por por un índice de endeudamiento del 40%. Bueno, por lo general el aumento del apalancamiento incrementa el rendimiento y riesgo, mientras que la disminución del apalancamiento lo reduce, de tal suerte que un nivel de apalancamiento, digamos, un índice de endeudamiento, por ejemplo, del 10%, reduce el riesgo al mínimo. Entonces, posiblemente un tomador de decisiones precavido, entonces tomaría esa decisión. La cantidad de apalancamiento que existe en la estructura de capital de las empresas, es decir, la mezcla entre deuda a largo plazo y capital propio que ésta mantiene, afecta de manera significativa su valor y por lo tanto el rendimiento y el riesgo. Bueno, es todo por esta vez y muchas gracias.